¿Cómo diría un romano hablando del rey de Roma en latín? Aunque podría tener sentido, el equivalente en latín a esta frase no menciona en absoluto a los reyes ni a la propia Roma, pero sí a un animal muy vinculado con la antigua Roma desde antes de su propia fundación. Por supuesto, hablamos del lobo. Entonces, ¿cómo diría esto un romano? Diría lupus in fabula, literalmente el lobo en el cuento. Aquí traduzco la explicación que da Henry Thomas Riley en su edición de las comedias de Plauto, que dice: era una expresión común entre los romanos que responde exactamente a nuestro muy elegante proverbio: habla del diablo y seguro que aparece. Esto, por supuesto, es el equivalente en inglés. O bien alude a la fábula en la que la nodriza amenaza con que el lobo se llevará al niño travieso, en la que éste hace su aparición pero se ve defraudado en sus expectativas, o bien a la conocida del pastorcillo y el lobo. Y dicho eso, vamos a ver algunos ejemplos en los textos antiguos. El primero de ellos es de la comedia de Terencio, Los Hermanos. Aquí pongo la traducción de Pedro Simón Abril, del siglo XVI, y dice uno de los personajes, Ciro: y en el mismo punto al hombre se le saltan de placer las lágrimas como a una criatura. Pero, hola, Cata, dice el otro personaje, Ctesifonte. ¿Qué es ello? Y dice Ciro: el lobo en la conseja, que es la traducción del siglo XVI para lupus in fabula. Y por cierto, me gusta mucho este conseja, palabra de la que el diccionario de la lengua española dice cuento, fábula o patraña de sabor antiguo. Sinónimos: fábula, leyenda, cuento, patraña. Pero bueno, dice el lobo en la conseja. Mi padre es el mismo. ¿Qué hacemos, Ciro? Retírate tú ahora allá dentro, que yo lo remediaré. Si te preguntare por mí, di que no me has visto, hasme oído. ¿Quieres dejarme hacer a mí? Entonces vemos aquí en contexto que estaban hablando del padre cuando precisamente aparece el padre, o al menos se ve a lo lejos que va a aparecer. Y entonces se refieren a él como lupus in fabula, el lobo en la conseja. Luego tenemos otro ejemplo más cortito, con menos contexto, de Cicerón, de las cartas a Ático, traducción de Francisco Navarro y Calvo, que dice: hemos hablado de Barrón, el lobo de la fábula. Vino y a tal hora que era indispensable retenerle. Y luego, en el tercer ejemplo, de hecho, lo que tenemos es una variante, lupus in sermone, que significa lo mismo. La traducción literal sería el lobo en la conversación. Aquí tenemos este ejemplo de Plauto de la comedia Estico, y aquí doy la versión en español de la traducción al inglés de este Henry Thomas Riley que cité al principio. Dice un personaje, Panfilipo: ¿por qué no invitaste al hombre a cenar? Y dice Pignomo: para no desperdiciar nada al llegar. Y mira, el lobo en la conversación, aquí se presenta con su hambre voraz, ¿no? Entonces estaban hablando de un tercer personaje cuando precisamente llega. Entonces ahí lo tenemos. ¿Cómo se dice en latín hablando del rey de Roma por la puerta asoma? O lupus in fabula o lupus in sermone.